Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Y estoy también dando la bienvenida a todos aquellos hermanos de Casa Jericín y también hermanos de otras congregaciones que se unen para escuchar este tema familiar. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que Él nos bendiga. Padre que estás en los cielos, invocamos, Señor, tu santo nombre y te suplicamos, Señor, oh Dios, que seamos prosperados por tu palabra, ministrados, edificados y enseñados, Señor, oh Dios, para alcanzar estatura del varón perfecto conforme, Señor, a tu diseño. Lo rogamos en el nombre del poderoso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta noche quiero hablar un tema que lo titulé, así fue como lo titulé, cuando el rechazo es usado por Dios para algo bueno. Quiero detenerme unos minutos porque más o menos, de alguna manera, yo considero que probablemente todos los que me escuchan y los que no me escuchen, en algún momento se han sentido rechazados. El rechazo es algo doloroso, algo que trae dolor al alma e incluso quizás el tema como tal no solo sea el hablar acerca del rechazo, sino de cómo nosotros reaccionamos cuando somos rechazados. Por ejemplo, en las Escrituras, la palabra del Señor habla acerca de que hubo un hombre que trajo sus frutos y él se sintió rechazado, y cuando se sintió rechazado, estoy hablando de Caín, dice la palabra de Dios, se molestó y se enojó grandemente con Dios, y también se enojó contra su hermano al punto de darle muerte. Y, y todo comenzó con un rechazo. O sea, Dios no recibió la ofrenda de este hombre y Caín no pudo, no supo manejar el rechazo que en ese momento estaba sufriendo o padeciendo. Pudiéramos encontrar a través de la historia bíblica algunos rechazos, incluso estamos hablando dentro del tema matrimonial. Por ejemplo, la palabra del Señor habla acerca de que Jacob todo el tiempo, hermano, amaba a Raquel, y dice, la Biblia dice enfáticamente que porque ah, aquel hombre, Jacob, aborrecía a su esposa Lea, el Señor le concedió hijos. Ahora, le concedió el primero, estoy hablando de Rubén, pero ella se dio cuenta que en el proceso de pasar los años, aquel hombre no la amaba y tampoco la iba a amar. Y dice la palabra de Dios que su pensamiento siempre que buscaba a Jacob y quedaba embarazada, su pensamiento siempre era este: ahora sí mi esposo me va a amar, ahora sí mi esposo me va a recibir, ahora sí voy a ser un deleite para mi esposo. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que de esta manera ella llegó a tener 7 hijos, y dice las Escrituras que con todo Jacob siempre amó a Raquel. Así que hubo un rechazo dada la situación o las circunstancias en que se dio la vida de Jacob. Y entendemos por la palabra de Dios que inclusive bajo ningún concepto Dios estaba aprobando las aptitudes de Jacob con relación a su esposa Lea. Pudiéramos mencionar algunos rechazos. Creo que voy a poner mi primera diapositiva con versículos y entonces mostrar, por ejemplo, en 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia. O sea, a la hora de escoger un rey para Israel, bendito Dios,
el Señor nos enseña que Dios le dijo a Samuel: no vas a mirar su apariencia, no vas a mirar el alto de su estatura, porque, porque, porque lo he desechado. O sea, Dios desechó algunas cosas que estaban en los hijos de Isaí y por lo tanto desechó a los hijos de Isaí. Así que hubo rechazo de parte de Dios con relación a los hijos. Dice la Biblia, pues Dios, eso fue lo que dice la palabra que Dios le dijo a Samuel, pues Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y cuando usted lee el versículo 10 de ese mismo capítulo, está puesto en su pantalla, la Biblia dice: e Isaí hizo pasar a sus 7 hijos o 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a ninguno de estos. Usted me pudiera preguntar, ¿hubo rechazo? Pues al menos ellos se sintieron rechazados. Porque cuando usted analiza la historia, entonces también usted se puede dar cuenta que David fue enviado por su padre para llevarle pan a sus hermanos, y sus hermanos estaban hartos, estaban altamente enojados y airados, de manera que le hablaron de una forma incorrecta a David, inclusive ellos sabiendo que ya David había sido ungido como rey. Así que ellos no pudieron soportar el rechazo que Dios le hizo, porque al parecer ellos se consideraban más aptos, más hermosos, de mayor y mejor estatura que el propio David. Así que ellos no solo sintieron que habían sido rechazados, sino que también reaccionaron de una forma negativa al rechazo. Así que leemos en Lucas, por ejemplo, capítulo 10, versículo 16, al propio Señor Jesús hablando del rechazo. El que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Este tema, hermano, es impresionante, porque incluso algunas de estas cosas tienen que ver con la delegación de autoridad. Y el Señor Jesús le habla a sus discípulos y dice: si alguno te escucha, me va a escuchar a mí. Y si alguno te rechaza, me va a rechazar a mí. Y el que a mí me rechaza, según el apóstol de la iglesia, Jesucristo, dijo: el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Desde esta posición en la que estoy hoy compartiendo contigo la palabra, espero que tú entiendas el tema y al menos ya tenga una idea de lo que voy a hablar. Quizás mirando a través de las escrituras podríamos ver a muchos hijos de Dios de alguna manera o de alguna forma rechazados. Por ejemplo, cuando Saúl se dio cuenta que ya Dios lo había rechazado, la forma de reaccionar fue intentando matar a David. Usted puede leer en las escrituras que María, la madre de Jesús, fue rechazada. Dice la Biblia que cuando José se enteró de que María estaba embarazada, dice la palabra que la quiso dejar en secreto. Era varón justo, pero hubo un rechazo y tuvo que venir Dios y en sueño a hablarle y ministrarle para que él cambiara su actitud y terminara casándose con ella. Y todos conocemos, según la palabra, que no la conoció hasta que ella no dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Así que, de nuevo, pudiera mencionar un sinnúmero de pasajes donde abiertamente se deja ver el rechazo y también se deja ver la reacción de los rechazados y en algunos casos las reacciones de los que fueron rechazados. Fue una reacción mala, una actitud mala. Otros aprendieron a esperar y a confiar en Dios, y de esto es lo que quiero hablar. De nuevo, el título del mensaje es: cuando el rechazo es usado por Dios para algo bueno.
Entonces, me gustaría que nosotros miráramos la próxima diapositiva. Cuando Dios usa el rechazo de forma que te puede edificar, una de las cosas que deberíamos de aprender según la palabra de Dios es el hecho de que nosotros tenemos un valor y que el valor que nosotros tenemos, hermano, yace en la opinión de Dios. Permítame compartir con usted que cuando nosotros medimos nuestro valor según la aprobación de los demás, nosotros terminamos volviéndonos adictos a las valoraciones humanas, basado en lo que los demás piensan de nosotros. Y déjeme decirle que no siempre las personas van a tener una buena opinión acerca de nosotros. Ahora, nosotros deberíamos, deberíamos de asumir la posición de que nuestro valor no reside en lo que otros dicen acerca de mí, sino que mi valor está dado por lo que Dios dice acerca de mí. Cuando usted mira Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo quiero quedarme por unos minutos aquí en la expresión entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, veamos por unos minutos, ¿verdad? Uno nunca debería de caer en el juego de una adivinación que nos envuelve o nos enreda en nudos. O sea, en la pregunta clásica que siempre o casi siempre se hacen las personas: ¿qué piensan ellos acerca de mí? Quiero que usted entienda que hasta esto el Señor Jesús lo usó. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen las gentes que yo soy? O sea, y los apóstoles respondieron. Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres tal profeta, otros dicen que tú eres esto, pero finalmente el Señor Jesucristo hizo la pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Así que nuestro valor, yo quiero explicarle, hermano, nuestro valor yace en la opinión de Dios. Cuando Jesús hizo esta pregunta, Pedro contestó: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, nuestra identidad está en Dios, nuestro valor está en Dios. Y entonces una de las cosas que nosotros deberíamos de ver, por ejemplo, a la luz de la palabra de Dios, es que a nosotros el apóstol Pablo nos llama escogidos de Dios, nos llama santos, bendito Dios, y nos llama amados de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que muchas veces es difícil recordar esto, bendito el nombre del Señor, porque parece muy lejanos de nosotros esta santidad. Parece que queda muy lejos de nosotros el hecho de que seamos amados, y nos encontramos en ocasiones rodeados de personas que parecen tener todo lo que a nosotros nos falta, y entonces nos juzgan. Mientras que nosotros busquemos la aprobación de parte de Dios, déjeme decirle, hermano, que estaremos desarrollando una inmunidad necesaria a la aprobación de los hombres. Tú no eres lo que los hombres dicen acerca de ti. Tú no eres ni siquiera lo que tú piensas acerca de ti. Tú eres lo que Dios dice que tú eres y piensa Dios acerca de ti.
Es verdad, hermano, que el rechazo molesta, el rechazo incomoda. El rechazo en ocasiones hace que uno se sienta triste, pero déjeme explicarle que el rechazo no determina tu valor. Tú vales la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en algún momento de tu vida te sientes rechazado como hombre, o te sientes rechazado como mujer, o te sientes rechazado como hijo, o te sientes rechazado como padre, o te sientes rechazado a nivel de sociedad, entonces aprende que el valor de tu persona reside en la opinión de Dios, lo que Dios dice que tú eres. Y entonces Pablo le dijo a esta iglesia, vístanse como escogidos, vístanse como santos, vístanse como amados, revístanse de una tierna compasión, ternura, humildad, mansedumbre y paciencia. No importa el rechazo, uno nunca debería de reaccionar bajo la presión de un rechazo en forma negativa, y más bien deberíamos de entender y saber que una de las cosas que Dios está probando es nuestro concepto, el que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, pero basado en la palabra de Dios. Si tú no escudriñas la palabra, si a ti no te es revelado lo que tú eres en Dios, vas a tener constantemente conflictos, porque gente te van a estar juzgando y gente te va a estar rechazando. Así que eso es algo que deberías de tener muy presente. Quiero mostrarle mi segunda diapositiva. El manejo de rechazo. Dios puede tomar un rechazo y hacer que esto se vuelva bueno y edificante para ti. Punto número 2, a través de él nosotros podemos aprender a manejar nuestras emociones. Ya dije que Caín mató a su hermano. Ya dije que David trató, Saúl trató de matar a David. Así que solo por mencionar estos dos nombres que menciona la Biblia, supieron, bendito Dios, que Dios les había rechazado. A Caín la ofrenda, y a Saúl Dios lo rechazó para que ya no reinara más sobre Israel. Así que muchas veces el deseo de alejar el rechazo no lo hace menos notorio. O sea, el rechazo no es silenciado porque uno quiera estar a 1000 leguas de él. El rechazo ocurre tan a menudo que podemos llegar a sentirnos, hermano, heridos, adoloridos, de manera, hermano, que nuestros sentimientos ni siquiera prácticamente son reconocibles para nosotros mismos, porque el rechazo empieza a provocar en nuestro corazón amargura, odio, incomodidad, molestia. De alguna manera también me gustaría explicar que los sentimientos son un don de Dios para ayudarnos a experimentar en la vida, bendito Dios, lo que realmente tiene valor para Dios, lo que realmente nosotros pudiéramos ofrecer a Dios y Dios estaría recibiendo. Cuando usted lee el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 7, dice la Biblia, en Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, y derramen vuestro corazón. Derramen vuestros pensamientos, sentimientos y voluntad delante de Él. Dios es nuestro refugio. Así que el rechazo nos va a dar la oportunidad de tener sentimientos buenos. Pueden aparecer los malos, pero nos va a dar la oportunidad de tener sentimientos buenos y alimentarlos luego con la palabra de Dios. A mí me gustaría que usted detallara conmigo el versículo de nuevo. El salmista halló salvación
El salmista encontró gloria. El salmista, dice la palabra de Dios, encontró la roca de su fortaleza y el salmista encontró refugio en Dios en medio de la adversidad. Así que una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es consolarnos mientras que recordamos y le recordamos a nuestros corazones lo que Dios dice acerca de nosotros, y no solo lo que Dios dice acerca de nosotros, sino lo que Dios es para nosotros. El salmista dice, Dios es mi descanso porque es mi salvación. Dios es mi gloria, o sea, Dios es el que me cubre con su presencia. Dios es la roca de mi fortaleza, o sea, Dios es el que me rodea y Él se convierte en una fortaleza inexpugnable, de manera que nadie me puede tocar y que nadie me puede alcanzar, ni con su odio, ni con su crítica, ni con su rechazo, ni con su murmuración, ni con su enojo. Dios está conmigo. Y entonces el versículo 8, hermano, dice, confíen en Él en todo tiempo. O sea, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de rechazo, en tiempos de aceptación, esperen en el Señor, porque Dios, bendito Dios, es Dios refugio. Y la expresión del salmista es prácticamente una ordenanza, porque una palabra terminada en D es un mandato. Dice, derramad vuestro corazón delante de Él. O sea, llevando ante Él toda ansiedad y poniéndola a sus pies, todo cansancio, todo agotamiento, todo deseo de abandono, debe de ser entregado a Dios para que sea Dios quien renueve las fuerzas que tú estás necesitando. La tercera cosa que quiero mostrar, cómo es que Dios puede usar el rechazo para enseñarte cosas buenas a tu espíritu, a tu alma. Así que cuando hay rechazo, nosotros podemos desarrollar compasión por los otros. Permítame decirle que la Biblia dice que de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Si tú te das cuenta, algunas cosas en las Escrituras demuestra que son el resultado de una siembra. Así que gente que fueron rechazadas, luego rechazaron, porque repiten un patrón de conducta, y la palabra del Señor nos enseña, bendito Dios, que es una constante. O sea, cuando usted lo mira en las Escrituras, hermano, el rechazo es una constante en la vida. O sea, constantemente se presentarán eventos donde tú sentirás que estás siendo rechazado. Ahora, la Biblia dice que de la misma manera que tú quisieres que hagan contigo, haz tú con los demás. ¿Cómo romper con ese círculo vicioso? Si alguna vez fuiste rechazado y te sentiste rechazado por cualquier razón, por cualquier motivo, ya sea por un pecado, ya sea por el género, porque de repente querían que tú nacieras varón y naciste mujer, ya sea rechazo, ya sea porque eres cristiano, rechazo porque seas un hombre fiel, rechazo porque quieras vivir en integridad para con Dios y los que están a tu lado no entienden esto. Yo quiero que me escuche. El rechazo es una constante de la vida, y la respuesta natural al rechazo casi siempre es el endurecimiento del corazón, y de alguna manera la mayoría de la gente que siente rechazo, lo primero que hace es vestirse de una coraza y colocar una armadura, porque no tienen deseos de volver a ser heridos. El rechazo, sin embargo, hermano, nos puede enseñar a ser compasivo con otras personas. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos los unos con los otros. Si llegaste a un lugar alguna vez y no te recibieron, no te dieron los buenos días, no te sonrieron,
probablemente te hicieron sentir mal. ¿Por qué repetir lo mismo? Y estando tú en un lugar, llega alguien y lo ignoras, llega alguien y volteas la espalda, llega alguien y no lo bendices, llega alguien y no le puedes decir los buenos días. Así que yo puedo en esta noche explicarte que hay una manera sana de reaccionar siempre después que hemos sido heridos. Así que no todo vamos a llevarnos bien. Esa es una razón por la cual usted debería de pensar en lo que estoy diciendo. Así que a veces las personalidades diferentes chocan, a veces un punto de vista choca o colisiona con otro punto de vista. Raramente, hermano, vas a encontrar a alguien en un lugar que te acepte tal como tú eres, que esté de acuerdo contigo en una conversación y te apruebe. Raramente nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que nos van a perdonar al inicio. Todo lo contrario, nos van a estar muchas veces recordando nuestras debilidades, muchas veces nos van a estar recordando nuestros defectos, pero nosotros tenemos la elección. Podemos entender y al mismo tiempo podemos alejar de nosotros el rechazo para entonces extender nuestra compasión. Pablo dijo, sean afectuosos. No digo bajo qué condición. Sean afectuosos, no dice si te tratan bien o te tratan mal. Si te reciben o no te reciben. Si te miran bien o te miran mal. Lo que la palabra del Señor dice es, sean afectuosos los unos con los otros con un amor fraternal, con honra. Dicen, dándoos preferencia los unos a los otros. Así que cuando alguien usa principios bíblicos, entonces podemos cambiar el ciclo vicioso por uno virtuoso. Así que si alguien te rechazó y te hizo sentir mal, tú no tienes por qué venir y repetir las mismas cosas con tus descendientes. Si tuviste un padre que te rechazó, si tuviste un padre que te maltrató, si tuviste un padre que no fue afectuoso contigo, la manera de romper con el ciclo del rechazo es obedeciendo principios bíblicos, desarrollar compasión por los otros, no mirar el defecto, sino mirar el alma. No mirar las cosas malas, sino aprender aprender a ver las cosas buenas que esa persona tiene. Así que recordemos siempre lo que se sintió cuando no fuimos amados o queridos, cuando fuimos rechazados o cuando no nos miraron bien. Para no repetir, escúcheme bien, recordemos estas cosas, pero para no repetir las mismas cosas que me hicieron, y usemos el principio, de la misma manera en que yo quisiera que los hombres hicieran conmigo, así voy a estar haciendo con él. Ahora, quiero que usted vea la próxima diapositiva. Dios tiene una manera de cambiar, de hacer un uso bueno del rechazo. Así que yo puse aquí que deberíamos de redireccionar nuestras ambiciones, nuestros deseos. Escondido, hermano, en lo más profundo de nuestros corazones siempre permanece el deseo de un ascenso, de un aplauso, de que alguien nos celebre, de que alguien nos diga, qué bien lo hiciste, qué bien te quedó. Sin embargo, dentro de este mismo plano, nosotros también somos propensos al egoísmo. Nos gusta que nos halaguen, pero no sabemos cómo halagar a otra persona. Nos gusta que nos bendigan, pero no sabemos cómo bendecir a otra persona con buenas palabras.
Nos gusta que nos reconozcan el trabajo, pero por egoísmo no somos capaces de reconocer el trabajo de los que están alrededor nuestro. No, nos gusta que nos exalten en un punto de nuestra vida, pero no nos gusta que otro sea exaltado, otro sea levantado por temor a que ese se vaya más arriba de nosotros. Es un egoísmo escondido. Hay un pedazo en nuestro corazón, hermano y hermanas, que nosotros deberíamos de reconocer. Tiene esa asombrosa idea constante. Con cada rechazo al que nosotros, hermanos, nos estaremos enfrentando, entonces se estará moviendo otra pieza de ambición egoísta. Y yo quisiera que usted vea en Santiago capítulo 3, versículo 15, cómo es que Santiago dice la sabiduría. Bueno, está hablando de la sabiduría humana. Y la sabiduría humana indiscutiblemente fue dada por Dios. Eso no tiene discusión, pero hay otra sabiduría, según el apóstol Santiago, que viene como un espíritu para ministrar. Ahora, la del hombre, según la palabra de Dios, es una sabiduría humana que se puede volver terrenal, natural y diabólica. Eso es lo que dice esta versión, pero hay otras versiones que dicen que esa sabiduría se vuelve carnal, animal y diabólica. Ahora, versículo 16, la palabra del Señor dice, porque donde hay celos y hay ambiciones personales, allí hay confusión y toda clase, dice la palabra de Dios, y toda clase o toda cosa mala, toda clase de mal o toda cosa mala. Así que una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que el rechazo puede menguar si Cristo comienza a crecer en nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a desplazar nuestras ambiciones egoístas y las reemplazamos por un deseo santo, por un pensamiento santo, por la voluntad santa de nuestro Dios. Así que cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestro ego y cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, a nuestros deseos, para terminar diciendo, como dijo el Señor Jesús, si es posible, pasa de mí la copa, pero que no sea conforme a mi voluntad. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, está ascendiendo a la gloria de Dios a través, bendito el nombre del Señor, de nuestro anhelo. Y Dios, de alguna manera, bendito Dios, va a convertir esa ambición, ese deseo que provocó incluso rechazo en otras personas, lo va a convertir en algo glorioso, en algo que Dios va a tomar en sus manos. Estoy diciendo cuando estemos dispuestos a dejar a un lado cualquier tipo de ambición. Así que generalmente cuando alguien se siente rechazado es porque tiene ambiciones personales. Cuando alguien se siente rechazado es porque quiere llevar su plan y su propósito adelante. Y nosotros muchos de nosotros deberíamos de agradecer que en un punto de nuestra vida Dios no nos haya permitido hacer algo que nosotros queríamos hacer. Definitivamente. Y luego después nos muestra Dios por qué no nos los permitió. Ahora, redireccione sus ambiciones para que sus ambiciones dejen de ser ambición y se vuelvan deseos agradables a Dios. Así que para redireccionar nuestra vida, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra sabiduría, si se degrada, se volverá carnal, animal y diabólica. Trabajará en el nivel más bajo, el terrenal, el natural, y le estará incluso
le estaremos incluso dándoles espacio a ideas diabólicas, que el Señor los reprenda. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa administración? Celos y ambiciones personales. Y dice la Biblia que cuando eso existe, ahí hay confusión. Y dice la palabra de Dios que también se manifiestan toda cosa mala. Entonces, deberíamos de poner a un lado nuestra ambición y anhelar la voluntad de Dios. Punto número 5. Cuando Dios quiere tomar ese rechazo que se siente negativo, fuerte, doloroso al corazón, pero Dios determina cambiarlo en una cosa buena. Así que cuando nosotros adoptamos una posición netamente espiritual, con sabiduría del cielo, entonces venimos a un entendimiento más profundo acerca del amor de Dios. Así que me gustaría que nosotros entendiéramos que el rechazo en algún momento puede aumentar nuestro entendimiento acerca del amor. Podemos llegar a saber cuánto somos amados de Dios. Podemos llegar a saber, bendito Dios, cuánto amo y cuánto soy amado por la verdad. Podemos llegar a saber incluso si lo que yo estoy recibiendo o viviendo realmente lo estoy entendiendo o solo tengo formas intelectuales en mi cerebro. Cuando digo así es que solo conozco de memoria los versículos, pero no he logrado bajarlo al corazón. Así que cuando esto sucede, casi siempre el corazón se hiere. No dejamos penetrar el amor de Dios. Sentimos en un punto de nuestra vida que nos rechazaron, incluso terminamos culpando a Dios por causa de estos rechazos y no permitimos que el amor de Dios penetre en nuestro corazón. Nuestras experiencias con el amor humano en ocasiones sesgan, cortan, separan, alejan nuestra percepción acerca del amor de Dios. Solo quiero recordar esto. El Señor le dijo a Israel, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo Jehová te recogeré. Hay mucha gente amargada porque sus padres los abandonaron. Hay mucha gente amargada y entristecida porque sus hijos lo abandonaron. Hay gente entristecida y amarrada porque de repente la mujer abandonó al marido y lo dejó hasta con sus muchachitos pequeños y él se tuvo que hacer cargo de esos niños pequeños y trabajar y se duplicó el esfuerzo por causa de que una persona que estaba en un punto de responsabilidad terminó haciendo cosas que no eran correctas y tomó la decisión de abandonar la embarcación. Así que es una falsa, o sea, se llega a adquirir una falsa percepción del amor de Dios, porque incluso llegamos a sentir que el Señor también nos ha abandonado. Pero eso no es cierto. Quiero volver a repetir. El Señor Jesucristo dijo, aunque padre y madre te dejaren, con todo, yo Jehová te recogeré. Así que, cuando usted lee Romanos 8:38, la palabra del Señor dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando una persona sufre rechazo a ese nivel, donde personas debieron de cuidarle, donde personas debieron de amarle, donde
personas debieron de sostenerles porque estaban en una edad donde estaban indefensos. La palabra del Señor dice, Dios nunca te abandona, Dios nunca te deja. Yo sé que este es un punto, hermano, crucial, porque muchas personas se ha hecho esta pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo esta clase de rechazo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo golpeado, estaba siendo maltratado? Y han dejado un espacio en su corazón a la herida, y la herida pareciera que está sanada, pero está cerrada en falso, porque constantemente esta persona está recordando con dolor el abandono, con dolor la ofensa. Constantemente está recordando con dolor cómo el abandono provocó necesidades y escaseces extremas. Y el punto es, y aquí es donde todos los que tenemos una revelación de Cristo deberíamos de llegar. Deberíamos de llegar al punto de escoger el amor que Dios da, porque es un amor que sacia, bendito el nombre del Señor. Y el amor de Dios es algo, hermano, que hace que el rechazo desaparezca. Padre y madre te pueden abandonar. Dios dijo, Él no lo iba a hacer contigo. La palabra del Señor dice que en este punto, cuando Dios redime tu corazón, cuando tú sientes que tus sentimientos, cuando tú sientes que tus pensamientos, cuando tú sientes que tu voluntad llega a ser comprado, redimido por el Señor, entonces quiero decirte que cuando Dios compró tu corazón, compró tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad, también lo compró de rechazo. O sea, porque te está comprando a alguien que no te quiere esclavizar, sino que te está comprando a alguien que te quiere traer de vuelta a la casa del Padre. Te está comprando a alguien que te ama. Te está comprando a alguien que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Así que si nosotros podemos superar el miedo al rechazo, del rechazo verdadero, entonces comenzaremos a recibir, hermano, el amor profundo de Dios en nuestros corazones, y entonces nuestros corazones entrarán en reposo. Quiero volver a repetir esta cita, Romanos 8:38. El apóstol Pablo dijo: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si en un punto de tu vida te sientes rechazado, entonces deberías de aceptar que Dios te compró. Deberías de aceptar que Dios dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y deberías también de recibir el testimonio en tu corazón de que Dios a ti te ama y que no hay nada que te pueda separar de ese amor. Quiero que nosotros veamos la próxima diapositiva. Cuando existe rechazo, una de las cosas que yo miro a la luz de la palabra de Dios, también podemos identificarnos con la vida de Cristo, con las cosas que el Señor Jesús pasó. Así que usted lee en las Escrituras que Jesús recibió rechazo de sus seguidores, de sus discípulos, de la gente que estaba alrededor suya, recibió rechazo de sus enemigos. El rechazo entró y salió muchas veces de su vida, pero la palabra del Señor me enseña a mí que Él no dejó que ninguna de estas cosas definiera su ministerio aquí en la tierra. Le dijeron que echaba demonios por Belcebú. Los discípulos en la última etapa donde más
Jesucristo lo necesitaba, lo abandonaron, lo dejaron. Jesús tenía una característica. Jesús permaneció enfocado y enfocó su vida en la relación con su Padre Celestial. Así que estas cosas fueron las que guardaron el corazón de nuestro Señor Jesucristo, tentado en todo, aunque sin pecado, aborrecido, sin embargo, no amargado, odiado, sin embargo, tampoco ministró odio, sino que ministró perdón y gracia, estando aún en la cruz del Calvario. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien experimentó rechazo, fue nuestro Señor Jesús, pero Él se liberó de las personas que trataban de angustiarlo con el rechazo. Jesucristo, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Servir a Cristo, déjeme decirle, hermano, no siempre va a traer aprobación de los que le rodean. Servir a Cristo no quiere decir exactamente que todos tus familiares van a estar contentos con que tú estás sirviendo a Dios. Algunos, si son católicos, apostólicos y romanos, y esa era tu religión en otro tiempo, te van a odiar y te van a decir que traicionaste a la iglesia madre. Puede, escucha, hermano, el rechazo puede traernos oscuridad, puede traernos dolor, puede traernos sufrimiento, pero aún así la palabra de Dios me enseña que nosotros podemos vivir una vida según el propósito de Cristo y podemos terminar saliendo con victorias extraordinarias. Sufrir rechazo nos hace ser más como Cristo. Así que 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5, el apóstol Pablo dijo: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abundan nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que Pablo comparó que su vida había sido una vida de sufrimiento y de rechazo a partir del día en que dejó de servir a la secta de los fariseos, que dejó de ser un judío según la religión para convertirse en un hombre de Dios, en un apóstol que estaba dispuesto a servir a Dios hasta la muerte. Así que cuando somos rechazados, tenemos la oportunidad de identificarnos con Cristo, y por eso Pablo valoró tanto el terminar sus días como lo terminó Cristo. Pablo dijo: yo quisiera conocer a Cristo y de alguna manera, si le puedo conocer, también padecer los sufrimientos de Jesucristo para que yo pueda llegar a morir como Cristo murió. Y si sufro y muero como Cristo murió, entonces podré levantarme como Jesucristo se levantó de entre los muertos. Así que nosotros podemos ver a través de las Escrituras un sinnúmero de personas que, amando a Dios, recibieron rechazo. Y quizás el más notorio de estos es la vida de nuestro Señor Jesús. Así que cuando sufres por causa de Cristo, la palabra del Señor dice: bienaventurado eres. Quiero que vea la próxima diapositiva. El rechazo Dios lo puede convertir en algo bueno, especialmente cuando empezamos a luchar contra el rechazo, pero practicamos la lucha con la adoración, cuando tratamos de involucrarnos seriamente en una intimidad con Dios, cuando buscamos a Dios en adoración, cuando decidimos no revolcarnos, hermano, en el rechazo, sino humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando decidimos quitarnos de la vista de nuestro enemigo y decidimos meternos en la intimidad con Dios. Cuando decidimos escondernos en el hueco de su mano
o en la hendidura de la peña. Yo quiero explicar, hermano, que el rechazo siempre es algo personal y es un ataque constante hacia la persona que Dios nos ha hecho, hacia la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y he aquí mi punto clave. Dije al comienzo que cuando usted se sienta rechazado, lo primero que debe de pensar y lo primero que usted debería de ubicar en su mente es qué opina Dios acerca de usted. ¿Quién es usted para Dios? Ahora, lo próximo que quiero decir en este punto es que una de las maneras de luchar contra este rechazo es precisamente entender que es un ataque contra la persona que Dios escogió, contra la persona que Dios quiere que tú seas. Así que si tú respondes al rechazo con odio, con amargura, con celo, con envidia, con deseo de venganza, el enemigo estará logrando lo que esperaba lograr: deshacer el diseño de Dios en tu vida, deshacer la imagen de Dios en tu vida. Así que cuando tú entiendes que los 5 ministerios está para preparar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos alcancemos unidad de fe y estatura del varón perfecto, entonces tienes que entender por qué inclusive el apóstol Pablo llegó a sufrir rechazo de los 12 apóstoles que caminaron con Jesucristo. Así que yo quiero que usted entienda que el rechazo está en todos los niveles y a todos los niveles. Sin embargo, ¿quiénes soportan el rechazo? Hombres maduros, hombres que espiritualmente hablando saben quiénes son, para qué Dios los escogió, para qué Dios lo llamó. Escúcheme ahora, hermano, no estoy hablando, no quisiera que nadie sintiera que le estoy manoseando el alma y que alguien diga, pobrecito, yo tengo un llamado y nadie me lo reconoce. No, yo no estoy hablando de eso. Y yo lo que estoy hablando es de que eres un hijo de Dios, de que fuiste diseñado para llevar un peso de gloria, la imagen de nuestro Señor Jesucristo que se está formando en ti, y que tú, mirando en un espejo el rostro, dice la palabra de Dios, como si fuera el rostro del Señor, estás siendo transformado de gloria en gloria como en la misma imagen de Jesucristo. Así que el rechazo pretende hacerte sentir mal. El rechazo pretende hacerte odiar. El rechazo pretende hacer que tú estés amarrado, que hasta más no poder. Sin embargo, el propósito de ese rechazo es terminar destruyendo la imagen del Señor Jesús en tu vida. Por eso dije que el rechazo es personal. De alguna manera, yo quiero explicar que la adoración es un arma útil cuando nosotros somos atacados salvajemente con este espíritu de rechazo, porque enfoca nuestro corazón hacia ese punto de adoración que se puede convertir en la batalla que te hace ganar una victoria. Mientras que nosotros adoramos a Dios y estamos en su presencia, estamos decidiendo permanecer firmes delante de su presencia, alabando al Señor, alabando su nombre. Y entonces quiero decirle que podemos muy bien ver a nuestro Señor luchando en nuestra representación, peleando una batalla que nosotros no podemos pelear. El rechazo casi siempre o siempre es usado por el enemigo de nuestras almas, y no podemos contraatacar al no ser que usemos adoración a Dios. Es una manera de ignorar el odio que Satanás nos tiene. Así que cuando usted lee el Salmo capítulo 8, versículo 1, practique la adoración. El salmista David dijo: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos.
Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Así que si usted se da cuenta, bendito Dios, se menciona aquí al adversario, a los adversarios en plural, y en singular se menciona a dos potestades, el enemigo y el vengativo. Y dice la palabra del Señor que lo que Dios usa para enmudecer la boca de tus adversarios, lo que Dios usa para hacer cerrar la boca de aquel que está rechazándote, o sea, tu enemigo que se ha levantado contra tu vida, e incluso lo que le cierra la boca al vengativo, que cuando abre su boca lo que hace es tratar de maldecirte, es que tú te vuelvas un niño alabando y adorando a Dios, es que tú te presentes delante de la presencia de Dios y te humilles y exaltes el nombre de Dios y te mantengas firme alabando el santo nombre del Señor. Y entonces lo que estos dos versículos dicen es que Dios va a pelear contra ese que se volvió tu adversario, tu enemigo y tu vengativo. Quiero que usted lea conmigo o vea conmigo cómo aprovechar el rechazo, cómo es que Dios aprovecha y convierte el rechazo en algo bueno. Una de las cosas que hace es mantener nuestro enfoque en Dios. Así que usted lee en Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Si le vas a prestar atención a lo que el hombre dice, eso se va a volver tu temor. Y la Biblia dice que el temor del hombre es una trampa, entrampa, amputa, mutila a los hijos de Dios. Y es siempre algo que toma por sorpresa, porque el rechazo siempre está escondido como una trampa, como cuando se pone una trampa para atrapar animales. Así que el rechazo siempre resalta, hermano, los temores en nuestros corazones. Queremos ser aceptados, queremos estar bien con la gente, queremos estar cómodo con la gente, pero eso va a ser imposible, porque no siempre va a ser así, y deberíamos de aprender que tu temor se puede volver un lazo, pero si aprendes a confiar en el Señor, entonces vas a vivir seguro. Dice la palabra del Señor que muchos buscan el favor del gobernante. Así que eso significa que mucha gente busca estar a bien con el que está en autoridad. Muchos tratan de ser amigos del que está en autoridad para no tener conflictos con el que está en autoridad. Pero la palabra del Señor dice aquí en Proverbios 29:26 que cuando muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor, dice la Biblia, viene la justicia para los hombres. Así que si necesitamos favor y si necesitamos que nos hagan justicia, entonces no deberíamos de tener el temor al rechazo. Por ejemplo, le recuerdo a aquella mujer insistente que iba siempre a buscar al juez para que le hiciera justicia y siempre terminaba rechazada hasta que el juez se cansó y dice la Biblia que le hizo justicia no porque quería hacerle justicia, sino porque quería deshacerse de la vieja loca. Pero ella fue insistente, pero creo que pudo ser insistente porque estaba confiando en que el Señor es Dios de justicia y que los hombres que están en autoridad puestos por Dios para hacer justicia. Así que en el nombre de Jesús necesitamos rechazar los temores porque se vuelven un lazo y usted debería de estar confiado, seguro en su Señor. Quiero que usted vea
mi próxima diapositiva. En unos minutos estoy terminando, debo de hacerlo ya. Cuando nosotros escogemos un corazón agradecido en vez de un corazón descontento. Hay rechazo, pero escojo ser agradecido. Así que quiero que usted observe lo que dijo Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay ni cambio ni sombras de variación. Así que, número uno, las dádivas y los dones perfectos vienen de Dios. Número dos, a Él se le llama el Padre de las luces, así que ahí no hay manifestación de tiniebla. Número tres, lo más sobresaliente de este versículo es que en Dios no hay cambio ni hay sombras de variación. O sea, si eres un escogido para Dios, lo vas a seguir siendo. Si eres un santo para Dios, lo vas a seguir siendo. Porque en Dios no hay cambios ni sombra de variación. Así que no deberíamos de vivir descontentos, bendito el nombre del Señor, con lo que tenemos. No deberíamos de vivir descontentos ni siquiera con nuestros dones o nuestras habilidades. No deberíamos de poner en competencia ni nuestros dones, ni nuestras capacidades, ni nuestras habilidades. No deberíamos de desear lo que otros tienen. No deberíamos de desear lo que otros tienen. Eso se llama envidia. No deberíamos de contentarnos con lo que tenemos, porque también Dios tiene más de lo que ha escrito en su libro para nosotros. Así que usted debería de aprender a agradecer a Dios por lo que tiene. Usted debería de aprender, bendito el nombre del Señor, a no sentirse rechazado porque hay una capacidad que se necesitaba en un trabajo y usted no lo tiene. Usted es electricista y están buscando un plomero. No salga triste. Busque un trabajo, busque empresa donde estén necesitando electricista y entonces usted va a ser contratado porque usted tiene la capacidad para trabajar la electricidad. Si andaban buscando a un plomero, es imposible que lo contraten a usted porque usted es electricista. Usted no debería de sentirse rechazado y mucho menos sentirse descontento. Hay una manera de ver esto de otra manera. Y la manera de verlo en otra forma que nos bendiga es mirar cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras dádivas, qué nos regaló Dios, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades y ponerla en función de multiplicación. Entonces eso nos ayudará a sentirnos útil dentro de un equipo de trabajo, útil dentro de nuestra sociedad. Eso nos ayudará a sentirnos útil dentro de nuestra familia. En una familia hay diferentes características, personas, dones, ministerios, llamados, capacidades, habilidades. No todos están llamados a hacer lo mismo. El cuerpo es uno solo, pero el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, en vez de sentirse rechazado, siéntase agradecido por el don que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado, y ejercítela y vuélvase útil para honra y gloria de Dios. Quiero mostrarle el punto número 10. A través del rechazo experimentamos la gracia de Dios. Yo quisiera que usted leyera el versículo que está en su pasaje y lo quiero resumir de esta manera. Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y menos del árbol de la vida. Y la palabra del Señor dice que ellos desobedecieron a Dios. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios dijo, los tengo que sacar porque si comen del árbol de la vida van a vivir eternamente. Una raza que pecó, una raza que desobedeció y se rebeló contra Dios. Quiero que me escuche ahora. Usted me va a decir, ¿qué quiere hacer sobresaltar? Ya Dios no le permitió vivir en el Edén. Dios rechaza el pecado.
Dios los sacó de un lugar de comunión, de bendición, y era un lugar especial llamado el huerto del Edén. Dios los sacó de ahí, pero no los dejó sin un plan, no lo dejó sin una bendición. Así que cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta Jehová. Es importante que nosotros recibamos el rechazo de Dios por causa de nuestro pecado. Incluso es importante que nosotros seamos corregidos por Dios. Es importante que nosotros seamos disciplinados por Dios, porque el apóstol Pablo dice que si somos disciplinados estamos siendo tratados como hijos. Así que cuando somos rechazados por algo mal hecho que nosotros hemos hecho, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, lo que tenemos que hacer es esperar en la misericordia de Dios. Lo que necesitamos es que la gracia de Dios se vuelva a derramar sobre nuestra vida, influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Quiero mostrarle la próxima diapositiva y es la última diapositiva que quiero poner. Así que, número 1, siempre vas a ser rechazado. En un punto de tu vida siempre vas a ser rechazado. El rechazo no te hace a ti un fracasado. Lo que te hace a ti un fracasado es la actitud que tú tomas ante el rechazo. Así que sería bueno que cuando somos rechazados, primero nos valoráramos en Cristo y luego nos preguntáramos si nosotros somos los responsables de ese rechazo. Si fue una mala actitud, una mala decisión, una mala expresión, un mal camino tomado, y entonces tenemos la oportunidad de humillarnos, de pedir perdón y también de ser restaurados. Pero al mismo tiempo te estoy diciendo que es posible que seas rechazado por servir a Dios, y entonces tendrás que confiar en Dios y creerle a Dios lo que Dios dice que tú eres, y no permitir que nadie te valore por su comentario, y no aceptar que nadie te ministre un pensamiento que no viene de Dios, una marca que no viene de Dios, un sello que no viene de Dios. Número 3, el rechazo te prepara para grandes cosas. O sea, que una de las oportunidades que Dios nos da a través del rechazo es entender que hay un mañana, que hay nuevas oportunidades y que Dios está usando esto para hacernos madurar de la misma manera en que Jesucristo fue rechazado, pero eso, por esa razón Jesús tampoco permitió que su ministerio, su caminata con Dios, su estilo de compasión por los débiles fuera cambiado. No permitió que eso lo amargara, sino que él entendió que el rechazo formaba parte de la vida. Es más, el rechazo forma parte de la estrategia del enemigo para sacarte del camino en el que Dios te ha puesto. Finalmente, ser rechazado hoy servirá para ser de inspiración a otros en el día de mañana. Para eso están las Escrituras. Así que usted ve un sinnúmero de rechazados, pero me inspira las decisiones que ellos tomaron. David fue rechazado por su padre, pero él no admitió despropósito alguno de parte de esto, de Dios, y al final rechazado, cuidando las ovejas de su padre, no permitía que ningún animal le devorara una sola oveja del campamento. Las ovejas no eran de él, era de su padre. Su padre no le permitió sentarse a la mesa nunca hasta que el profeta un día visitó aquella casa y rechazó a los que habían rechazado a David para escoger a David y sentarlo no solo a la mesa de la casa de su padre, sino constituirlo rey. Así que yo espero en el nombre de Jesús que todos los que en un punto de su vida se han sentido rechazados, hoy se alienten y se animen a tomar buenas decisiones,
a tomar una actitud de hombre o de mujer madura que está esperando y confiando en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y que sabe que Dios lo ama y que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre que estás en los cielos, bendigo, Señor, a los que están bajo el sonido de nuestra voz. Y no queremos pedirte, Señor, que tú quites el rechazo, pero sí quiero pedirte, Señor, oh Dios, que tú nos hagas fuertes ante el rechazo y que tú conviertas cualquier manifestación de rechazo en una bendición para nuestras vidas. Jacob aborreció a Lea, dice tu palabra, la rechazaba. Señor Jesús, David fue rechazado, Señor, por sus hermanos, por el rey. Señor Jesús, muchos hombres experimentaron el rechazo y algunos reaccionaron de una forma correcta, pero otros, Señor, oh Dios, se amargaron. Señor, oh Dios, se debilitaron, se llenaron de enojo, el rostro de ellos se demudó y decidieron incluso tomar venganza con los que estaban alrededor suyo. No nos permitas hacer cosas incorrectas y mucho menos cosas que a ti no te agradan. Permítenos, Señor, vivir para ti sabiendo, Señor, incluso que tú fuiste rechazado, pero fuiste, Señor, oh Dios, también el hombre 100% humano y divino que pudo, Señor, compadecerse de todo el que le rodeaba, incluso, Señor, oh Dios, del pecador que minutos antes lo estuvo vejando, Señor, y acusando, y después cambió, Señor, oh Dios, sus palabras para reconocer que tú eras justo y que eras santo. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Espero en el Señor que seas bendecido con esta palabra. Recuerdo a toda la casa Jericín que tenemos culto presencial el viernes a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Y espero en el Señor que también tengas una muy buena noche y que puedas descansar. Le habla su pastor Raúl Martínez, y a los que no son miembros de esta iglesia también los bendigo como apóstol y parte de este ministerio Ebenezer. Que Dios te bendiga. Viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré.